A veces la gente piensa que todo es color de rosa. Así es. Que uno se casa y que todo es color de rosa. Que uno termina su carrera y que todo es color de rosa. Que uno trabaja y que todo es color de rosa, o tiene su negocio y todo es color de rosa, y resulta que no. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Virtuosa en Voz Alta. Sé que el Espíritu Santo de Dios hoy va a tocar tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu. Seguiremos tratando y hablando del tema desde el origen, porque sé que el Señor va a sanar. Ese es el propósito de este podcast, que Dios te pueda llevar al camino de sanar. Así que conéctate, coloca tu mejor disposición, prepara tu corazón y comparte este link, porque lo que el Señor va a hacer grande y maravilloso. Te bendigo. Bueno, seguimos tratando el tema desde el origen y vimos las causas, ¿no? El aborto, las herencias de maldiciones espirituales, La vida intrauterina, el parto, toda esa clase de cosas que sé que habló a muchas mujeres, y de los testimonios que pudimos contar y los ejemplos que hablamos en ese episodio. Pero en este hablaremos ya de cómo sanar. Los pasos para sanar. Y en realidad son 3. Y yo quiero que ahí, que donde las mujeres están en este momento, que nos están viendo, que nos están escuchando, qué lindo sería que tomaran nota, que dispongan su corazón para lo que Dios va a entrar a hacer, porque va a ser grande. Y quiero hablar del primer paso. El primero es reconocer que Dios pensaba en ti desde el origen. Y quiero ir a una cita bíblica en Salmos capítulo 139, versículo 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué nos está hablando aquí Dios? Que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Desde antes de que nuestros padres supieran ellos que existía, Dios ya nos conocía. Y para mí eso es tan lindo de decir: Señor, yo ni siquiera había nacido o estaba en el vientre de mi mamá cuando tú ya pensabas en mí. Y es algo tan lindo imaginarse: Señor, tú ya tenías un camino, tú ya tenías un propósito, un llamado, tú ya sabías tal vez pues con quién me iba a casar, cuántos hijos iba a tener, qué carrera iba a estudiar. Y para mí eso me da como me llena de alegría mi vida, porque obvio no ha sido un camino fácil. Porque yo le decía a alguien cuando estaba dando una consejería, a veces la gente piensa que todo es color de rosa. Así es. Que uno se casa y que todo es color de rosa. Que uno termina su carrera y que todo es color de rosa. Que uno trabaja y que todo es color de rosa, o tiene su negocio y todo es color de rosa, y resulta que no. Hay cosas que pasan en el camino, ¿cierto? Dificultades, obstáculos, tormentas. Pero cuando tú las pasas con Dios, cuando tú tomas a Dios de tu mano y pasas al otro lado con Él, y este camino de sanar, cuando Él te enseña todo lo que hemos hablado de la orfandad, de las heridas cuando niñas, bueno, de todo esto, pero decir: bueno, Dios, hay otro. Y es que no solo son las heridas visibles, sino las heridas internas y profundas que vienen desde el vientre. Y al leer este versículo en el Salmo y decir: Señor, tú me pensaste desde antes, uno dice: no hay amor tan grande como el de Él. No hay otro amor tan maravilloso y es que no tengo ni palabras para expresar el amor tan inmensurable. Ese amor que dio todo por nosotros y pensarnos mucho antes de que estuviéramos en el vientre. Y ahí hay algo, pastora, que me llama la atención lo que dice la palabra. Habla de embrión. Y la palabra es tan exacta que al final el embrión se da ¿desde cuándo? Desde la fecundación hasta las 8 semanas. Es decir, cuando tú eras apenas una célula, ya Dios estaba poniendo sus ojos en nosotros. Ya Dios estaba formando cada parte de nosotros. Entonces yo no sé, mujer, de pronto sí con lo que vimos en el episodio anterior, tú hoy dices: oiga, muchas de esas cosas a mí me pasaron. Yo viví muchas de esas situaciones, pero ¿qué debo hacer? Y lo primero es entender que tú no eres un error.
que tú no eres un juego de azar, que tú eres un propósito del Señor. Dios te ama tanto que cuando eras un embrión, una célula que ni siquiera es medible, ahí estaba el Señor poniendo sus ojos en nosotras. Y les contaba fuera de cámara antes una historia, y es que hubo una persona que conocí hace un tiempo que su mamá queda embarazada producto de una violación. Entonces ahí ya había una herencia, digamos, espiritual que venía justamente en las entrañas de su mamá. Su mamá intenta abortarla, se unen dos cosas, no puede hacerlo porque Dios estaba en medio de la situación, pero ella vivía el rechazo. Pero al final era un rechazo que su mamá se lo hizo sentir desde que era una niña. Y yo no sé si hay una mujer que nos está viendo y se pueda sentir identificado con eso. Pero al final, ¿de qué se trata esto? Que tú puedas entender no solo los pasos, sino que Dios te ama tanto que estableció una ruta para que tú no cargues con eso. Así es. Para que tú no sigas viviendo las consecuencias de ese origen que pudieron haber tenido tus papás al momento de tu concepción. Así es. Así es. Así es. Yo pienso que aquí es bien importante, y como decía la pastora Andrea, se queda uno sin saber cómo expresar el amor de Dios, ¿no? Así y es un amor genuino. El solo hecho de ya existir en la mente de Dios justo antes de nacer, habla de un Dios donde uno de sus principales atributos es el amor. Y por eso yo pienso que tú decías algo muy, muy importante, pastora Cata, y es: Dios ya estableció una ruta. Y dice la palabra en el libro de Salmos que su amor perdura para siempre. Así es. Y con eso queremos hablarle hoy a las mujeres para encontrar básicamente ese camino para sanar las entrañas, sanar desde el origen. Y ese es el primer paso para poder sanar y entender. Ven, Dios es tan lindo que me pensó mucho antes de que estuviera en el vientre. Que lo que le pasó a aquella mujer que tú conociste y esta historia que te contó, y que Dios, por cosas de la vida, o Dios fue el que permitió que su mamá sí se tomó unas pastillas, sí hizo lo que fuera, pero no lo logró. Y a pesar de que el rechazo venía desde el vientre, Dios permitió que ella naciera con un propósito. Así es. Dios permitió que ella naciera con un destino. Y Dios no lo hace porque sí, sino porque Él ya tiene un libro escrito con nuestro nombre y con nuestro apellido, forjando ese camino, y nosotros hacemos el resto. Él es el general, va adelante diciéndonos para dónde ir, pero nosotros somos los soldados siguiéndolo a Él, a la derecha, a la izquierda, al centro. Y creo que Dios permite esa clase de cosas para darnos cuenta de que su amor es muy grande, lo que decía Kate, su amor es maravilloso. Y el segundo paso para sanar es que Dios te dio valor, y eso es muy lindo, mujer. Tú tienes un valor tan grande, y el que tú te sientas identificada y el que tú te sientas con esa identidad en Cristo Jesús te da el valor como mujer y el valor que Dios te dio. Y no solo ese valor, sino el propósito desde antes de nacer. Y mira lo que dice Jeremías 1:15. Dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres un error, que tú no eres un accidente, que tú no eres una casualidad, no. ¿Qué eres tu mujer? Eres una idea divina encarnada en las manos, en los planes, en los ideales de alguien llamado Dios. Así es. Es así. Y al final eso nos muestra que nada se sale del control de Dios. Que a veces también el enemigo usa esas circunstancias para venir a decir a las mujeres: ¿dónde estaba Dios cuando pasó eso? ¿Dónde estaba Dios cuando tu papá te rechazó? ¿Dónde estaba Dios cuando tu mamá intentó abortarte, como la situación que les contaba? Pero ahora estoy pensando, mientras hablábamos también, que la palabra habla de que mi embrión vieron sus ojos, pero después la palabra habla de que soy la niña de sus ojos. Sí. Entonces, ¿de qué me habla eso? Independiente, en cada momento de mi vida, la mirada, exacto, en cada etapa, la mirada del Señor está sobre nosotros. Sí. Y que, mujer, y hoy quiero venir a decirte algo también: que tu mente no sea el lugar donde el enemigo sigue trabajando y haciendo más profundo eso que viviste en el origen. Claro. Que eso pasa. Y al final hay mujeres donde del origen venía algo, en la niñez se unieron otras cosas y se vuelve un ciclo de heridas, se vuelve un ciclo de situaciones. Pero lo que el Señor quiere venir a hacer es sanarte completamente. Pero no solamente sanarte completamente, sino que podamos caminar en ese propósito que tenía el Señor en nosotros. Porque a veces las heridas no nos dejan ver cuál es el propósito de Dios para nosotros.
Así es. En otras palabras, Dios no nos amó desde el momento que nacimos, Él ya nos amó desde la eternidad. Total. Así es. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y me gusta siempre cuando digo, los frutos del Espíritu Santo comienzan con el amor y terminan con el dominio propio. Entonces, yo acepto el amor de Dios y todo lo que ha hecho por mí, pero también tengo que tener ese dominio de no permitir que la voz del enemigo me siga hablando. Entonces, hay 3 voces, ¿no? La voz de Dios, la del Espíritu Santo, la voz del enemigo, pero también está mi voz interior. O sea, mi conocimiento, mis pensamientos, mis ideales. Entonces es también tener mucho cuidado a qué voz estoy escuchando. Así es. Porque a veces esa clase de voces equivocadas, como esa voz interna mía de mis ideales o esa voz del enemigo, no me dejan escuchar claramente la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y por eso sigo con el mismo ciclo de heridas, empiezo a trabajar en sanidad, pero pasa una semana y vuelvo a lo mismo, vuelvo al mismo vicio y se vuelve como un círculo vicioso. ¿Sí? Vuelvo y caigo en la misma herida, vuelvo y caigo en la misma pataleta, por decirlo así. El mismo patrón. En el mismo patrón, en las mismas palabras, en los mismos pensamientos, y empiezo entonces a rechazarme, a no ser amada, a justificarme, ¿sí? Cuando yo tengo que entender que hay heridas que no son de la noche a la mañana, pero que Dios está conmigo en todo tiempo. Así es. Algo que tú decías, en cada etapa de mi vida, en el vientre, cuando era bebé, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, y no solo en esas etapas, sino en mi cuando estaba en el jardín, en el colegio, cuando pasé a la universidad, en mi trabajo, cuando me casé, cuando tuve diferentes relaciones, en mis amistades, en mis familiares. En todo momento Dios ha estado ahí. Nunca el sentirme sola, porque a veces el enemigo quiere atacarlo a uno con eso. Sentirte sola, ¿para qué naciste? Vas a vivir en depresión, eres rechazada, no eres amada. Y las mujeres a veces ven ese prototipo de mujer voluptuosa, la mujer perfecta, la mujer súper que tiene que ser perfecta, operada, como vestir. No, mira que el amor de Dios en una mujer no refleja lo exterior, es el interior. Y cuando una mujer empieza a hacer ese proceso de sanarse en todas estas etapas que estamos viendo, ¿saben qué pasa? Que su belleza comienza a reflejarse exteriormente. Pero ¿saben cuál es esa belleza? El amor de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios. Amén. No algo físico. Claro, la mujer se cuida, la mujer se ama por ella, no por los demás. No por mostrarle a los demás, no. ¿Es por quién? Por uno mismo, por nosotras mismas. Nosotras nos cuidamos porque nos amamos. No queremos estar bien porque nos amamos y aceptamos primero el amor de Dios. Pero cuando yo sano todas esas heridas, esa belleza, esa alegría, ese gozo empieza a exteriorizarse. Empiezo a cambiar, mi cara empieza a cambiar, mi sonrisa, mis facciones, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Eso empieza a ser Dios. La forma también como te ves a ti misma. Sí, Total. así es. Porque al final la sanidad se refleja. Y lo otro es, la sanidad al final es un proceso. Entonces, ¿cómo vas interiorizando, se puede decir, cada uno de estos pasos? Todos los días en tu relación con Dios. Todos los días permitiendo que la verdad de la palabra penetre hasta lo profundo de nosotros. Y tu autoestima ya no esté basada en una palabra de hombre, en una situación que viviste, en la situación de tu concepción, que eso marca de por vida, sino que tu autoestima y tu valor esté determinado por lo que dice la palabra. Porque al final veíamos en el episodio anterior que hay legalidad desde el vientre de nuestra madre, pero también hay legalidad cuando la palabra viene, nos sana, nos edifica. Incluso yo creo que la palabra también viene a hacer un cambio en nuestra mente, de cuáles son nuestros fundamentos, de cuál es la estructura de pensamiento que tenemos, de qué es lo que Dios dice de nosotros. Porque al final parte de conocer el amor de Dios es saber qué piensa Él de mí, saber que aunque puede que falle, saber que aunque venga con 1000 heridas, sigue estando con brazos abiertos para nosotros. Así es. Y entramos al tercer y último paso, y es cuando Dios te cambia el nombre. Mira lo que dice Isaías 62:2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará.
Y cuando la Biblia habla de ese nombre, dice nombre nuevo, significa que el nombre representa la identidad, el carácter y el destino de una persona. Pero algo hermoso que me gusta es que cuando Dios cambia tu nombre, no solo cambia tu nombre, sino que está transformando la historia de una persona. Está transformando el llamado de una persona. Y el primer significado de cuando Dios cambia el nombre es que Dios no te llama por tu pasado, sino te llama por tu propósito. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez alguien te puso atrás una etiqueta. Entonces siempre tuviste la etiqueta en tu pasado. Allá va el divorciado, allá va el rechazado, allá va el pobre, allá va el abandonado. Sí, y es que Dios no te llama por tu pasado. Dios te llama ¿por qué? Por tu propósito. Así es. De hecho, leíamos ahorita y es que te santifiqué en el libro de Jeremías y te envié por profeta a las naciones. Entonces Dios no solamente te ama, sino que te entrega una asignación. Y para esa asignación, si es necesario sanar y cambiar el nombre, lo hace. Al final, muchas de las etiquetas por las experiencias vividas a lo largo de nuestra vida como mujeres son puestas por hombres o por nosotras mismas cuando nuestra autoestima no está sana. Pero la verdad de Dios dice que somos unas profetas de nuestra casa, que somos unas profetas de nuestra generación, porque Él ya nos entregó esa asignación. Así es. Así es, y por otro lado también es entender que no importa que hayas vivido, siempre hay esperanza en Dios. Hay una canción que me gusta mucho que dice que Él sana por amor. Entonces al final, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Sanarte. Y también quiero decirte, mujer, si hoy estamos aquí sentadas es porque también Dios nos ha sanado a nosotras. Porque también hemos tenido, yo creo que más de una vez, muchas veces, a ir a decirle, Señor, necesito que me sanes. Claro. Señor, necesito que me ayudes a resolver esto. Pero lo lindo de Dios es que nos cambia el nombre, nos llama por nuestro propósito, pero sobre todo nunca nos deja como estamos. Así es. Y siempre Dios va a querer hacer algo más contigo. Y tu mujer que nos estás escuchando, en ti hay un propósito de parte de Dios. Hay algo que el Señor quiere hacer a través de ti. Y me gusta mucho, pastora, una promesa de la palabra que está en Isaías 62, también un poco más adelante en el versículo 4, que dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá y tu tierra Beulá. ¿Qué quiere decir eso? Hefzibá significa que se deleita en ti. Dios se deleita en ti cuando vas a su presencia. Dios se deleita en ti incluso cuando le dices, Señor, no tengo fuerzas, ayúdame. Dios se deleita en nosotros cuando vamos a decirle, Señor, te amo. Señor, quiero sentir ese amor todos los días. Quiero que ese amor sea mi fuerza. Pero después dice, y tu tierra Beulá. Beulá significa casada. Y eso, ¿sabes de qué me habla? Del nivel de pacto que Dios quiere con nosotras todos los días. De ese nivel de pacto que tiene que ser como ese cordón de 3 dobleces que no se rompe. De ese nivel de pacto donde el Señor dice, yo aquí no me voy a cansar contigo. Y que cada mujer pueda entender ahorita o ahora que Dios las llama para ser escogidas, que Dios las llama para ser amadas, que Dios las llama para ser perdonadas, que Dios las llama para ser restauradas. Pero algo muy lindo, Dios te llamó para ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotras entendemos que somos su hija, mira, Dios saca espada, escudo, es nuestro héroe, saca todos sus poderes para cuidarnos, para protegernos, que aunque el enemigo quiera venir a derrotarnos, Él siempre va a ir delante de nosotros. Él siempre va a trabajar a nuestro favor. Él siempre va a estar ahí con ese escudo tan grande y esa espada peleando y diciendo, nadie se mete con mi hija, nadie se mete con mi hija amada, porque yo voy a pelear por ella, por sus sueños, por sus anhelos, por cada etapa de su vida, con todo. Y es que las mujeres se puedan sentir así. Y cuando Dios también te cambia el nombre, también dice que significa que tu identidad ya no está definida por un trauma, por una herida, por un error o una condición. Y podemos ver 2 personajes de la Biblia. El primero es Jacob. Jacob era un engañador, porque fue un engañador. Usurpó. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios le cambió su nombre por Israel y fue llamado el príncipe con Dios. Pero también está Sarai, esa mujer dominante, esa mujer amargada. Esa mujer, no sé qué otra expresión decirle, dominante, amargada, insegura, resignada, exacto. Pero ¿qué hizo Dios? Cambiarle el nombre por Sara y la llamó Madre de multitudes. Así es. Yo pienso que acá hay algo bien importante y es,
nosotras poder aceptar esa posición como hijas, porque mira el caso de Sara, al final, para que su nombre fuera cambiado a ser madre de multitudes, tuvo que al final creer, bajar sus brazos y dejar la lucha de no tener un hijo en sus brazos, pero que al final de todo Dios cumplió la promesa. Y muchas veces Dios sí está dispuesto en sacar espada, Dios sí está dispuesto en ser nuestro escudo, el ser escudo alrededor de nosotros, Dios sí está dispuesto en ser nuestra roca, en ser nuestro principio y nuestro final, pero nos deja ahí el baloncito en el campo de acción nuestro, porque es nuestra decisión como mujeres. Y pienso que ese fue el antes y el después de Sara, porque Sara durante muchos años tenía una promesa y solo cuando entendió que al final se puso de acuerdo con el cielo, lo mismo que le pasó a Ana, cuando entendió que en el cielo necesitaban enviar un profeta y su vientre se abrió. Entonces es poder aceptar, es poder entender no solamente mi rol como hija, sino de verdad creer y decir, mira, Señor, yo renuncio y hazlo a tu manera. Y esa es la mejor manera para nosotras empezar a sanar desde las entrañas. Al final, el ejemplo de Sara es el perfecto porque su vientre estaba cerrado. Yo creo que ahí la mezcla perfecta sería rendición, pero a su vez caminar en la palabra, caminar en lo que Dios te ha dicho, caminar en la sanidad, porque esa es la otra. Dios nos da las herramientas como lo hemos visto, pero soy yo la que decido no solamente hacer el proceso, sino caminar en ese proceso de sanidad, porque esto no se puede tratar de sano 3 meses y vuelvo atrás otros 6. Sano 3 meses, pero vuelvo y me acuerdo de la situación y vuelvo atrás. Esto tiene que ser una sanidad integral. Y para eso, ¿qué se requiere? Que todos los días caminemos en la verdad de Dios. Así es. Que todos los días demos pasos para esa sanidad. Porque de pronto hay mujeres aquí que van a tener que tomar decisiones. Y decisiones determinantes. Exacto. No puede estar, mira Sara, no podía hoy ser dominante y mañana madre de multitudes. Ella se quitó sus vestiduras de dominante, le creyó a Dios y yo ahora soy madre de multitudes. Sí. Y algo que tú dices es bien importante. ¿A qué quieres creer y en qué quieres creer? Sí. La palabra dice que lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso es tu palabra para mi vida, pero también dice la suma de tu palabra es verdad. Sí. Aunque las circunstancias para Sara, aunque las circunstancias para el mismo Jacob eran totalmente adversas a la promesa de Dios, ellos decidieron creer y caminar en la palabra. Así es. Y estoy recordando cuando la palabra dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides. No te olvides, porque la palabra no dice otra cosa. Ahí están sus beneficios. No te olvides, porque nuestra naturaleza tiende a olvidar lo que el Señor hace. Porque es mucho más fácil en nuestra humanidad volver atrás. De pronto es volver a lo que conocías. De pronto es volver a lo que has escuchado toda tu vida. Pero el punto es caminar en esa sanidad. Sí. Y por algo yo creo que lo que Dios nos ha venido hablando este año a las mujeres, ¿no? O sea, al final es caminar en esa sanidad integral que Dios quiere con nosotros. Integral, esa es la palabra. Integral. Y lo último, y es algo que me encanta y que Dios toma de una manera extraordinaria y que es lo que tiene que hacer toda mujer de aquí en adelante, es que lo tercero es Dios escribe una nueva historia contigo. Así es. Si tú decides caminar con Dios y tomar decisiones determinantes, créeme, mujer, y todas las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, es que tú decides cambiar la historia, pero Dios va a cambiar la historia. Dios se va a cambiar el nombre, el apellido, el rumbo, todo. Yo siempre hablo de tus vestiduras, de tu calzado, así como lo hizo con Esther. Dios cambió el rumbo de la historia con Esther. Dios le cambió su destino. Dios, tal vez Esther era la niña huérfana, la niña abandonada, la niña que le tocó crecer sola, pero hubo un Mardoqueo en su vida que la guió. Y Dios coloca alrededor de nuestra vida Mardoqueos vestidos de líderes, vestidos de pastores, vestidos de una iglesia, vestidos de una visión que nos ayudan a sanar, porque es que sanar no se puede no podemos solas. Total. O sea, no es que yo puedo en Cristo que me fortalece, amén, pero tú necesitas una guía. Así es. Tú necesitas de un consejo, tú necesitas de una palabra, tú necesitas de una promesa. Que te levanten los brazos cuando ya tienes fuerzas. Claro. Por eso Dios te da un nuevo nombre, y un nuevo nombre significa un nuevo comienzo. Que toda mujer olvide su pasado. Olvida tu pasado de cómo naciste, si fuiste rechazada, si tuviste un trauma, si el aborto, si cosas espirituales pasadas, maldiciones, iniquidades. Ya eso quedó en el pasado y quedó en el olvido. Y permite que Dios comience a escribir un nuevo libro, una nueva
hoja, un nuevo capítulo, una nueva historia en tu vida, pero que esa historia tenga el nombre amada, tenga el nombre escogida, tenga el nombre llamada, tenga el nombre perdonada y sobre todo tenga el nombre hija, porque somos hijas de Dios. Mira, tan bonita esta promesa y quiero regalarla a cada mujer que nos está escuchando en este momento. Está en Eclesiastés 3:15 y dice, hablando de una nueva historia, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura todo lo que pasó. Esa es mi garantía, esa es mi seguridad. La misma palabra me habla de que Dios sí escribe una nueva historia. Así es, así es. Y yo siempre hablo y digo, Dios, tú eres tan lindo que hay un tribunal, ¿no? Hay un tribunal de justicia. Y en ese tribunal no solo Dios tiene un montón de libros y tiene miles de libros con muchos nombres, pero para mí el Espíritu Santo, Dios, tiene un libro con mi nombre y mi apellido. Así y en cada hoja, allá arriba en el cielo, en ese tribunal, cuando Él saca ese libro y ve la historia con mi nombre y apellido, todos los días está escribiendo y escribiendo no solo mi presente, sino mi futuro, porque mi pasado ya quedó atrás. Esas hojas ya quedaron atrás. Ya no más etiquetas, ya no más heridas. Comienzo un nuevo camino, comienzo un nuevo rumbo. Y imaginarme que Dios coge ese libro y comienza a escribir tu historia. Yo digo, Señor, tú eres tan hermoso porque tú nos perdonaste, nos redimiste, y es como si naciéramos de nuevo. Así es. Yo digo que cuando Dios te cambia el nombre es como si nacieras de nuevo. Así es. No importa lo que te pasó en el mundo natural. Deja que Dios actúe en lo sobrenatural, cambiando tu nombre, naciendo de nuevo y escribiendo una nueva Y la historia. palabra lo dice que Él conoce cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, que cada uno de nuestros días están escritos en su libro. Así es. Y dice además en Salmos que en tus manos están mis tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que viene para tu vida, Dios ya lo tiene bajo su control. Amén. Que lo que Dios tiene para ti son planes mejores que los tuyos. Que lo que Dios tiene, mira, Dios es capaz de redimir el tiempo. Eso es una de las cosas que me encanta del Señor. Y si viviste muchos años del sufrimiento, pues Dios te va a dar el doble de años en bendición, en paz, en tranquilidad. Y algo lindo que Dios también cambia el nombre es que eso afecta a tus generaciones. Sí. Entonces, cuando tú sanas, mujer, va a haber un borrón y cuenta nueva también para tu linaje, para tus hijos, como para que, para que tus hijos no repitan lo que tú viviste, para que tus hijos no vivan las consecuencias de esas entrañas, porque además las entrañas, ¿qué es? Lo más profundo. Lo más profundo. Entonces Dios tiene la capacidad no solo de llegar a esas entrañas, sino de dar un nuevo futuro también para tu familia, para tus generaciones. Y yo creo profundamente que cuando una mujer sana toda su casa. Sí, y eso se llama una carta de libertad. Así es. Ese sello, Veredicto. esa carta, ese veredicto, Esa es la palabra. que Dios te da ante el tribunal, que aunque el enemigo, te tenga la lista así larga, tú dices, no importa, Dios ya me redimió, Dios ya me perdonó. ¿Y cuál es, para ir aterrizando, que esto me parece muy lindo, y para que se dé ese veredicto de libertad, solo basta una cosa, y es aceptar a Jesús en mi corazón y creer que su sangre es mi redención. Así es. Porque la sangre es lo que pelea por nosotros y su sangre es lo que habla por nosotros. Él aboga por nosotros. Él aboga por Y es tan lindo el Señor que nos deja un abogado. Sí. Dice que abogado tenemos. Ese paracleto. Y entonces al final, ¿qué hace ese abogado? Tenemos no solo es el mejor, sino el que siempre se va a asegurar que el veredicto sea a nuestro favor. Pero ¿cuál es mi tarea? Rendirme ante ese abogado. Exacto. ¿Cuál es mi tarea? Decirle más o menos, yo de aquí no me voy hasta que obtenga mi veredicto. Sí. Así te toque ir, cuántas veces te toque ir, pero que puedas obtener tu veredicto, mujer, porque no es el fin, porque Dios siempre tiene algo más. Así tú digas, pero yo tengo 60, 70, 80, no importa. Cada día en manos de Dios, mira, pueden ser 100 años en la vida natural, un solo día en manos de Dios, Dios puede hacer mucho más con nosotros. Restituye. Así es. Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la lanza. Ahí está su palabra. Y bueno, ya para terminar este tema tan lindo y ya cerrar este tema desde el origen, mirando las causas, pero también los pasos para poder sanar, dándole gracias a Dios, a cada mujer que nos ve, a cada mujer que nos está escuchando, que Dios y el Espíritu Santo toquen sus vidas donde quiera que estén, en su trabajo, en su casa, en el rol que estén día a día. Sé que es el Espíritu Santo de Dios tocando y sé que es el que va a transformar, y no solo eso, les va a cambiar el nombre.
va a cambiar la historia y el rumbo de sus vidas. Amén. Así es, y solo me gustaría hacer una invitación a las mujeres a que puedan ver los episodios anteriores y de pronto tú acabas de tener el podcast, lo acabas de escuchar, porque el Espíritu Santo nos ha dado herramientas. Y yo creo que uno a veces necesita escuchar la palabra, entender qué me pasa, pero las herramientas para. Y yo sé que cada vez van a ir llegando más mujeres y siendo sanas con las herramientas que el Espíritu Santo nos ha permitido tener. Bueno, y que compartan el link, ¿no? Así es. Compartir la campanita. ¿Cómo fue que dijiste? Activar la campanita ahí de nuestro canal de Virtuosa en Voz Alta, porque a medida que tú compartes es la posibilidad que le abres a otra mujer de también poder sanar. Y tenemos hasta testimonios. Tenemos testimonios. En el culto de Mujer Virtuosa ahorita de septiembre hubo un testimonio de una mujer que escuchó y decir solo con escuchar una palabra Dios empezó a hacer esto y esto en mi vida y qué lindo y bueno, vamos a seguir teniendo testimonios vamos a tener teniendo invitadas que van a contar lo que Dios ha hecho. Se vienen muchas cosas. Yo de ti me suscribo ya. Así es. Entonces, bueno, vamos a despedirnos, no sin antes recordar nuestro lema. Ese lema tan lindo de este podcast de Virtuosa en Voz Alta. Tu voz tiene poder y tu virtud tiene un propósito.